Bueno, también buen día con todos ustedes jóvenes. Vamos a iniciar acá una sesión en la cual vamos a tener en esta semana un pequeño reforzamiento acerca de los temas que nosotros hemos ido teniendo en las semanas del 22 al 25. Y vamos a ir recordando más que todo, por ejemplo, tal vez algunos aspectos que nosotros hemos visto justamente en los temas de esas semanas. Para este reforzamiento vamos a ir planteando acá dos objetivos. Uno de ellos será retroalimentar los temas más resaltantes desde nuestro último reforzamiento. Es decir, la idea, por ejemplo, de este reforzamiento es que nosotros recordemos más que todo, tal vez los temas que hemos visto en las semanas, desde la semana 22 hasta la semana 25, y que reforzamos, por ejemplo, tal vez hay algunos aspectos. Ahora, reforzar todo, recordar todo, por ejemplo, es bastante complicado, ¿no? Porque tal vez el contenido, digamos, que has trabajado en esas semanas es un contenido más o menos amplio. Pero la idea, por ejemplo, es que nosotros recordemos más que todo aspectos tal vez más resaltantes de cada uno de los temas. Además, eh, vamos a plantear como segundo objetivo, lo que nosotros aquí buscamos es también aplicar los conocimientos que hemos ido adquiriendo justamente en el desarrollo de los temas trabajados en estas semanas y cómo nosotros lo aplicamos en la resolución de los ejercicios. Bien, eh, un tema que en las semanas se ha trabajado es el tema de sucesiones cuadráticas y sumas notables. Entonces aquí, por ejemplo, en sucesiones cuadráticas será, por ejemplo, importante que tú recuerdes cómo se halla el término general de una sucesión cuadrática, qué sumas notables, por ejemplo, se han trabajado en clase, ¿no? Acá, por ejemplo, en las imágenes que usted puede tal vez observar, acá se tiene, digamos, la secuencia, ¿no? De una cadena de ADN. O, por ejemplo, tal vez aquí en la imagen que se muestra en la parte de abajo, se tiene la representación gráfica de los números triangulares, ¿no? Posiblemente tal vez usted en el curso de razonamiento matemático ha trabajado a los números triangulares y posiblemente conoce cómo es su regla de formación. Muy bien. Entonces, encontrar, por ejemplo, tal vez la suma de números que forman, digamos, tal vez una secuencia notable, es importante que se conozca para desarrollar cierto tipo de problemas. Bien, en el caso de la sucesión cuadrática, por ejemplo, si yo tuviera, digamos, una sucesión donde el primer término es el 8, el segundo término es el 13, el tercer término es el 20 y el cuarto término es el número 29, muchas veces, por ejemplo, lo que se pide es encontrar el término que sigue, o el término octavo, o el vigésimo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si tú quieres ir a saber, digamos, cuál es el término de posición n, o también llamado término enésimo, o término general, es importante que en primer lugar tú identifiques qué tipo de sucesión es la que te han colocado ahí. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es observar cuál es la secuencia de estos valores, de cuánto en cuánto van, si están aumentando o si están disminuyendo. En este caso, si yo tengo un 8 y tengo un 13, observo que en ese caso el término ha aumentado 5 unidades. De 13 a 20 ha aumentado 7 unidades y de 20 a 29 ha aumentado 9 unidades. Bueno, la secuencia aquí no es constante. Entonces lo que hacemos nosotros es tomar a este 5, 7 y 9 y volver en este caso a analizar de cuánto en cuánto va. De 5 a 7, en este caso ha aumentado 2 unidades, de 7 a 9 ha aumentado nuevamente 2 unidades. Entonces, con ello se va observando entonces que estos valores están avanzando en una razón constante. Y cuando tú observas que entonces la razón ya es constante en esta parte, entonces diremos por lo tanto de que la sucesión que nos colocaron, formada por 8, 13, 20, 29 puntos suspensivos, debe ser entonces una sucesión cuadrática. Entonces, cuando tú, por ejemplo, ya reconoces que la sucesión es cuadrática, entonces debes recordar qué forma debe tener, por lo tanto, su término general. Recuerda, este término debe tener la forma de un polinomio cuadrático en n. Tiene que tener la forma de un an cuadrado más bn más c. De tal manera de que el coeficiente principal tiene que ser un valor distinto de 0. Ahora, ¿para qué sirve este término general? Recuerda que con esta expresión
tú puedes entonces encontrar a cualquier término que posea esa sucesión cuadrática. Al primero, al segundo, al tercero, cuarto, octavo, decimotercero, 29º, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se determinan los valores de los coeficientes? ¿Cómo se determina A, B y C? Recordemos entonces que para ello tienes que sacar a los términos anteriores a los primeros. Bueno, aquí se dice que los primeros son 8, 5 y 2. Entonces tienes que encontrar sus anteriores. Para ello, como aquí abajo la sucesión es constante, se dirá entonces que si aquí había un 2, 2, entonces el término anterior a ese 2 seguirá entonces siendo un 2. Y ese 2 se utiliza para encontrar el anterior del 5. Tomas el 5, retrocedes 2 unidades y el número que obtienes es un 3. Este 3 se dirá de que será el término anterior a 5. Ahora recuerde, con esto 3, tú vas a encontrar el anterior del 8. Se tomaba 8 y retrocedes 3 unidades y diremos que el anterior del 8 será el 5. Muy bien. El 2, el 3 y el 5, no olvide, se le llama los términos anteriores de los primeros. Muy bien. Entonces, con esos valores, nosotros vamos a encontrar los coeficientes ABC. No olvide de que 2 veces el coeficiente principal es el primer término anterior tomado de abajo para arriba. La suma de los dos primeros coeficientes, A más B, es el segundo término anterior de abajo para arriba. Y el término independiente, el valor de este C, es el tercer valor de abajo para arriba. Bien, entonces hacemos un despeje. Si 2 veces A es 2, A entonces sería 1. Eso lo reemplazas en esta igualdad. Si A vale 1, para que la suma sea 3, entonces B sería 2. Muy bien. Si ya tenemos los valores de los coeficientes, los reemplazamos entonces en el término general. Por lo tanto, de lo anterior al reemplazar, el término general debe ser de la forma n cuadrado más 2n más 5. Y esta expresión, ¿qué significado tenía? De que cualquiera de los términos de esta sucesión cuadrática debe tener la forma de un n cuadrado más 2 veces n más 5. Donde el n, recuerda, representa la posición del término, ¿no? ¿Sí? Pero a su vez recuerda de que este n también representa el número de términos que tú tienes a partir del primero. Por ejemplo, si yo tengo en este caso el término 1, ese término 1 tiene la forma de un 1 cuadrado más 2 por 1 más 5, ¿no? Si acá tú sumas, este resultado te va a dar entonces el 8. El término 2 tiene la forma de un 2 al cuadrado más 2 por 2 más 5. El término 3 tiene la forma de un 3 al cuadrado más 2 por 3 más 5. Cualquier término que posea esta sucesión cuadrática tendrá esta forma de un n cuadrado más 2n más 5. Ahora, si nosotros, por ejemplo, continuáramos así y quisiéramos tal vez encontrar cuál es el valor del término 8, para ello, el valor de este n, entonces lo cambiaremos por el número 8. Entonces aquí, si este n lo cambias por el número 8, el resultado sería entonces de un 8 cuadrado más 2 por 8 más 5, ¿correcto? Bueno, 8 cuadrado 64, 2 por 8 sería 16, ¿correcto? Entonces 64 más 16 ya tienes 80. Más 5, el número buscado sería 85. Muy bien. Ahora, si yo, por ejemplo, quisiera encontrar la suma de todos estos 8 términos, entonces la suma de esos 8 valores se encontraría, por ejemplo, por la forma que tienen estos términos, como una sumatoria. La sumatoria de todos los números de la forma i cuadrado más 2i más 5, donde i tomará valores desde 1 hasta 8. Y que también recuerde que por propiedades de las sumatorias, esta expresión se puede representar como la sumatoria de todos los números i cuadrados, donde i tomará valores de 1 al 8, ¿no? Es decir, este i va a ser 1, va a ser 2, va a ser 3, hasta que llegue a un 8, más 2 veces la sumatoria de los números i, donde i tomará valores también de 1 a 8. Recuerda que cuando nosotros aquí desdoblamos esta sumatoria, en este caso los límites de la sumatoria se mantienen. Si acá los límites son 1 y 8, ¿no? Donde el 1 es el límite inferior
y el otro es el superior, aquí en cada parte esos límites se mantienen. Luego entonces sería más la sumatoria entonces desde i igual a 1 hasta 8 de esta constante 5. Muy bien. Ahora, ¿cómo se calculaban estas sumatorias? ¿Cómo se calculaba, por ejemplo, la sumatoria de los cuadrados? ¿Cómo se calculaba la sumatoria de los números naturales? Eso justamente es importante que nosotros lo repasemos ahora. Bien. Ahora, también, por ejemplo, recordar, cuando tú tienes una ecuación o una sucesión cuadrática, recuerda que los términos que acá tú tienes en la parte de arriba son términos de la sucesión cuadrática. Pero los valores que tú tienes ahí debajo son términos de una progresión aritmética y los términos que están debajo de esos valores que forman una progresión aritmética son términos de una sucesión constante. Estas observaciones y características de la cuadrática es importante que tú los recuerdes porque en cierto tipo de problemas te puede ayudar. Una suma notable que nosotros tenemos que recordar es la suma de los números naturales. Por ejemplo, cuando tú quieres calcular la suma de los naturales del 1 al 10. 1 más 2 más 3 más 4 hasta 10. La suma de los 10 primeros naturales es un 10 multiplicado por su consecutivo entre 2. Por ejemplo, si tú quisieras la suma de los 20 primeros naturales, 20 por su consecutivo sobre 2. O si solamente hubieras querido de los 12 primeros naturales, 12 por su consecutivo entre 2. Bien. Otra suma notable aquí importante recordar es la suma de los números pares. Y los números pares no olvides que tienen la forma de un 2 por un i. Por ejemplo, los 10 primeros pares serían desde 2 por 1, ¿no? 2 por 2, 2 por 3, hasta el 2 por 10. Cuando quieres la suma de los 10 primeros números pares, se calcula como 10 multiplicado por su consecutivo. 10 por 11, 110. Además, cuando nosotros, por ejemplo, deseamos encontrar la suma de los 10 primeros números impares, es decir, la suma de los 10 primeros números enteros positivos que tengan la forma de 2 por i menos 1. La suma de 1, 3, 5 hasta 19. Los 10 primeros números impares. Recuerda que la suma se calcula como 10 elevado al cuadrado. Y 10 al cuadrado es 100. Es decir, que la suma de estos 10 primeros impares sale 100. Por ejemplo, si tú quisieras la suma de los 8 primeros impares, 8 al cuadrado 64. O si quieres la suma de los 12 primeros impares, 12 al cuadrado 144. Bien. También es importante recordar la suma de los cuadrados perfectos. Si tú quieres la suma de los 10 primeros cuadrados perfectos, desde 1 cuadrado hasta 10 cuadrado, la suma de estos 10 primeros se calculaba con el valor del número 10. Lo multiplicas por su consecutivo, luego por el doble del 10 aumentado en 1. El doble de 10 es 20 y más 1 sería 21. Entre 6, el resultado es 385. También es importante recordar, por ejemplo, la sumatoria de los números formados por productos de dos números consecutivos. La sumatoria de los productos de 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, 4 por 5, consideramos saber hasta un 10 por 11. Mira, recuerda, en cada sumando encuentras el producto de dos números consecutivos, pero empezando desde el 1 por 2. Si nosotros queremos encontrar la suma de estos 10 primeros términos de esa secuencia, la suma de esos 10 primeros, no olvides, se calcula con el valor del 10. Lo multiplicas por 11 y por 12. Es decir, al número 10 le multiplicas por los dos números que están a continuación, el 11 y el 12. Si tú hubieras querido, por ejemplo, la suma de los 13 primeros números de esta forma, la suma de esos 13 primeros sería 13 por los dos números que estarían a continuación. 13 por 14 por 15. Y el resultado lo divides entre 3. Muy bien. 13 abajo te queda 1. 13 al 12 te va a quedar 4. Por 11 y por 10, el resultado, 440. Bien. Ahora, esta suma notable es cómo nosotros lo utilizamos para desarrollar un tipo de ejercicio. Por ejemplo, es común que tal vez hayan problemas donde pueda ser de que tú, más que todo, tengas que aplicar
la fórmula de manera directa, pero también, por ejemplo, hay problemas, como se muestra en la aplicación, donde, por ejemplo, hay una suma que en este caso no es notable. Pero en cierta manera, por ejemplo, como que se parece o tal vez tiene cierta similitud con alguna de las sumas notables. Entonces, en ese tipo de casos, cuando nosotros encontramos una suma que tal vez no es notable, muchas veces lo que se va a recomendar es que trates de darle la forma a una suma notable, para que tú aproveches rápidamente estas propiedades conocidas. Bien, en el caso de acá, del dato, tenemos entonces 1 por 3, 2 por 4, 3 por 5, hasta 10 por un 12. Y acá observa de que en cada factores tienes a ver aquí dos números que se están diferenciando siempre en 2 unidades. Muy bien. Entonces, como la diferencia acá siempre es de 2 unidades, o se podría decir de que el segundo factor siempre tiene 2 unidades más que el primero, este 3 tú lo podrías también representar como un 1 más 2, o el 4 como 2 más 2, 5 como 3 más 2, y el último del 12 lo puedes representar como 10 más 2. Entonces, le puedo dar la siguiente forma. De 1 por el 1 más 2, 2 por el 2 más 2, 3 por el 3 más 2, hasta llegar a 10 por el 10 más 2. Bien. Entonces, vamos a ir operando, en este caso, los resultados para ver qué se va formando. A ver, por aquí, 1 por 1, sería entonces 1 cuadrado, 1 por 2, 2, 2 por 2, 2 al cuadrado, más 2 por 2, 3 por 3, 3 al cuadrado, 3 por 2 sería entonces 6. Llegamos entonces al último término. 10 por 10 sería 10 al cuadrado y 10 por 2 sería 20. Bien. Entonces, en ese caso, usted, por ejemplo, puede entonces ir notando, ¿no? De que justamente acá, en una parte, se está observando que aparecen números que son cuadrados perfectos. ¿Está bien? Y también se puede observar, por ejemplo, en otra parte, de que por aquí se está obteniendo números que son pares, ¿o no? Muy bien. Bueno, como nosotros inicialmente queríamos la suma desde 1 por 3 hasta 10 por 12, observe de que aquí tenemos a ver 10 términos, ¿no? Y eso, por ejemplo, tú lo puedes en este caso notar solamente observando el primer factor de cada término, ¿no? Mira, tenías 1, 2, 3. Se entenderá que el siguiente empieza en 4, el siguiente en 5 y así hasta 10. Aquí eran 10 términos. Entonces, como son 10 términos, eso significaría, mira, que acá tú tendrías la suma, en este caso, de los 10 primeros cuadrados perfectos, y en otra parte tendríamos entonces aquí la suma de los 10 primeros números que son pares. Entonces, separamos a ver tal vez términos. Vamos a separar la suma de los 10 primeros cuadrados perfectos y vamos a colocar a continuación la suma de los 10 primeros pares. Bien, la suma de los 10 primeros cuadrados perfectos, 10 por su consecutivo, por el doble de 10 aumentado en 1 y todo sobre 6. A ver, la suma de los 10 primeros cuadrados perfectos lo teníamos aquí, sale 385. Luego, 2 más 4 más 6 hasta 20. La suma de los 10 primeros pares. La suma de los 10 primeros pares, 10 por su consecutivo. Y recuerda que la suma de esos 10 primeros números pares se sabe que vale 110. Por lo tanto, la suma total sería entonces ya 495. Un tema que también se ha trabajado en estas semanas es el tema de operaciones fundamentales en el conjunto de los enteros positivos. Recuerda que las 4 operaciones trabajadas son adición, resta, multiplicación y división. Ahora, se ha trabajado, recuerda, estas operaciones en el sistema de la base 10 y también cómo se hacía en otros sistemas de numeración. Pero recuerda que cuando tú haces una suma, una resta, una multiplicación en otras bases, la idea principal es muy similar a la base 10. La única diferencia está en el valor de la base. Bien, por ejemplo, cuando se hablaba de la adición, recuerda, es una operación matemática donde nosotros vamos a reunir dos o más cantidades. Esas cantidades las conocemos con el nombre de los sumandos y el resultado obtenido se le llamaba la suma. Si yo, por ejemplo, en base 10 quiero encontrar el resultado de 347 más 865 más 692, colocábamos nosotros los términos acá en vertical para hacer la suma por órdenes.
Empezábamos por el orden de todas las unidades. Sumábamos 7 más 5 más 2. El resultado es 14. Entonces decíamos nosotros de que quedaba 4 unidades y se llevaba una unidad. ¿Por qué decíamos nosotros que se lleva 1 y queda 4? Recordemos, como nosotros hemos sumado aquí unidades, la suma entonces resulta ser 14. Y con 14 unidades, tú ya puedes formar decenas. Se forma una decena y quedan 4 unidades. Entonces, como se forma una decena, eso significaría que esa decena formada tienes que pasarlo a sumar con las otras decenas. Por eso decimos nosotros que acá se lleva 1. Pero estarán quedando 4 unidades. En el orden de las decenas, sumamos 4 más 6 más 9, más el 1 que se formó, tendríamos en total 20. Entonces decíamos de que va a quedar 0 y vamos a llevar 2. Bien, en este caso de acá, ¿por qué se llevaba 2 y por qué quedaba 0? Como nosotros hemos sumado decenas, la suma de ellas sale 20. Tenemos 20 decenas y con 20 decenas tú ya puedes formar centenas. Se forma 2 centenas y no queda ninguna decena. Como se forman 2 centenas, entonces nosotros decimos de que esas 2 centenas se pasará a sumar con las otras 2 centenas o con las otras centenas. Por eso decimos nosotros que acá se lleva 2, porque ya se formaron 2 centenas. Pero no me va a quedar nada. No queda ninguna decena. Por eso acá nosotros ubicamos un 0. Ahora, en el orden de las centenas, sumamos 3 más 8 más 6. Y más las 2 centenas que llegaron, hacemos un total de 19. Bien, de la misma manera que en los casos anteriores, quedará 9 y ya haremos entonces 1. Bien. En este caso, por ejemplo, recordar que como ya no hay más cifras para operar, ese 1 y ese 9 usted lo puede colocar de manera directa. Muy bien. Por lo tanto, diremos entonces que el resultado es 1904 y este resultado se le llama la suma total o simplemente se le llama suma. No olvide que estos números de aquí se le conoce con el nombre de los sumandos. Primer sumando, segundo sumando, tercer sumando. Si quisiéramos nosotros, por ejemplo, sumar números de base 8, como los que se colocan acá en pantalla, no olvide que la idea es muy similar al sistema de la base 10. Pero en este caso ya no se trabajan con unidades, ni decenas, ni centenas. Ahora se trabaja con el orden 1, orden 2, orden 3 y así sucesivamente. En el orden 1, sumamos 4 más 1 más 5. La suma entonces sale 10. Mucho cuidado. No es que voy a llevar 1 y va a quedar 0. No. Como el sistema es de la base 8, no olvide de que ese 10 tienes que transformarlo a la base 8. Con las divisiones sucesivas, el resultado que se obtiene será el numeral 1, 2 de la base 8. Entonces, cuando el resultado ya está en base 8, recién nosotros decimos, ¿no? Llevamos entonces 1 y va a quedar entonces 2. En el orden número 2, 5 más 3 más 7 más 1 que llegó. Hacemos 16. Ese 16 se transforma a la base 8 y daría como resultado 2 0 de la base 8. Entonces diremos que dará 0 y llevaremos entonces 2 unidades. Bien. Entonces en el orden 3, 2 lo sumas con el 4, lo sumas aquí con el 6 y más el 2 que llegó y la suma total da como resultado 14. No olvides que ese 14 tienes que transformarlo a la base 8 y una vez que ya está en base 8 podemos decir que dará 6 y llevaremos 1. Pero como aquí ya no hay más unidades para operar, entonces podemos colocar de frente el 1. Entonces el resultado será 1602 de la base 8. Él sería el valor de la suma. Bien. Ahora, inclusive, por ejemplo, jóvenes, si usted, por ejemplo, este 254 de la base 8, el 631, el 478, 475, usted lo transformara a la base 10 y hiciera, por ejemplo, la adición en base 10, usted puede observar que el resultado va a ser el 1602 de base 8, pero transformado también en una base 10. ¿Sí? Tú puedes llevar entonces los términos a otra base, pero el resultado se va a mantener. Ahora,
Es importante recordar tal vez algunos aspectos con respecto a la operación de la adición de números enteros positivos. Por ejemplo, cuando tú tienes un número par sumado con otro par, no olvides que el resultado sigue siendo par. Si sumas un número impar con otro impar, el resultado es un número par. Cuando la suma de dos números enteros da como resultado un valor par, recuerda que el resultado es par cuando ambos números son pares o ambos son impares. Pero si tú sumas un número par con un impar, el resultado siempre es impar. Es decir, cuando la suma de dos enteros sale un valor impar, es porque uno de ellos debe ser impar y el otro debe ser par. Ahora, la propiedad de la paridad, por ejemplo, se puede utilizar muchas veces en problemas de este tipo. Vamos a analizar tal vez esta expresión. Tenemos 2a más 3b igual a 11 y vamos a considerar que se indica de que a y b son enteros positivos. Entonces, en este tipo de situaciones, ¿cómo te ayuda la propiedad de paridad? Bien, como nos indican de que a y b son enteros positivos, entonces si tú multiplicas 2 por un entero positivo, se puede afirmar que este resultado con seguridad será par porque el 2 ya es par. Bueno, en el caso del 3b no se puede tal vez afirmar nada porque como acá tú tienes un 3, el 3 es impar. Si el b fuese par, este resultado será par. Pero si b fuese impar, todo este resultado será impar. Ahora, nota que el resultado que acá se obtiene, este número es un valor impar. Y si la suma es un impar, es porque uno de los sumandos debe ser impar y el otro debe ser un par. En este caso, recuerda, este 2 por A ya es par. Entonces el 3B tiene que ser impar. Para ello, como 3 ya es impar, B entonces tiene que ser un impar. Eso significaría entonces de que ese B mínimo tendría que ser un 1, mínimo. Por 3 sería entonces 3. Para 11 me faltaría 8, que se resultaría de un 2 por 4. Como el B es impar, podría ser 3. Por 3 sería entonces 9. Para 11 me faltaría 2. Y ese 2 saldría de 2 por 1. Ahora, si al B, por ejemplo, le damos el valor de 5, por 3, entonces tendría que salir 15. Pero para que la suma me salga 11, entonces este 2 por A tendría que ser menos 4. Entonces, para ello, este A tendría que tomar un valor negativo. Pero la condición indicaba que debe ser positivo. Muy bien. Entonces, en este tipo de situaciones, por ejemplo, se estaría encontrando dos soluciones. Cuando tú tienes, por ejemplo, tal vez la adición de números enteros, para saber en qué cifra acabará la suma, no es necesario, por ejemplo, que usted determine todo el valor de la suma. Solamente basta ir observando en qué cifra va terminando cada sumando. Ahora, como observación, si tú no tienes, digamos, a ver, números enteros, uno de ellos que termina en una cifra A, lo sumas con otro que termina en una cifra B, y más otro que termina en una cifra C. Si la suma terminara en 8, ¿qué tendría que pasar con la suma de A, B, C para que ahí aparezca un 8? Bien, en este caso, tener presente lo siguiente, chicos. Si la base es 10, tú sabes que la cifra máximo será un 9. Y que cuando sumabas dos cifras en base 10, la suma máximo llega hasta 18, suponiendo que has sumado 9 más 9. Cuando tú sumas tres cifras en base 10, ¿cuánto es como máximo esa suma? 27, ¿no? Suponiendo que estaba sumando 9 más 9 más 9. Entonces, la suma de estos tres valores como máximo podría ser hasta 27. Muy bien. Entonces, en este caso de acá, la suma de ABC, para que acá te salga un 8, podría ser un 8, podría ser un 18, pero no podría ser 28, porque recuerda que la suma de estas tres cifras máximo puede ser hasta 27. Bien, el valor que acá usted considere finalmente dependerá también de qué otras condiciones le den el ejercicio. Un caso, por ejemplo, que se presenta muchas veces en los problemas de adición de numerales es el siguiente también. Por ejemplo, tienes acá adición de varios numerales, ¿correcto? Vamos a poner acá 3. Pero observa que en este caso la suma termina en la cifra B. Y uno de los sumandos también acabó en la cifra B. Entonces, para que aquí esta cifra usted vea que se repite, ¿qué es lo que va a pasar aquí con las otras dos cifras? Analicemos. Si acá, por ejemplo, sale un B, según este caso anterior,
Para que acá salga B, entonces la suma de ABC tiene que salirme B, o un número que ya acabo de B. Si la suma hubiera salido B, este B de la derecha y el B de la izquierda lo puedo simplificar. A la izquierda me queda solamente A más C, y a la derecha me quedaría 0, porque el B se eliminó. Y si A y C suman 0, busquemos dos cifras que sumen 0. No olvide, por ejemplo, que las cifras nunca pueden ser negativas. Si hablamos de cifras, las cifras son desde 0 hasta 9 en base 10. Bien, entonces, dos cifras que sumen 0, creo que la única posibilidad sería de que ambas sean ceros. La suma de ABC también podría haber sido un número que acababa en B. Un número en la forma 1B. Muy bien. En este caso de acá, como observas de que el numeral a la derecha tiene como cifra de las unidades al B, y acá tienes también B unidades, este B lo tomas y lo pasas a restar del número que tú tienes a la derecha. En ese caso a la izquierda te queda A más C. Pero a la derecha, cuando el 1B le has quitado B unidades, te quedará 10 unidades. Muy bien. Ahora creo que acá, por ejemplo, dos cifras que sumen 10, tienes varias opciones, ¿no? 5 más 5, 6 más 4, 3 más 7, 9 más 1, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, de que la última cifra de la suma es igual a la última cifra de uno de los sumandos, entonces observa que las otras dos cifras que quedan, este A con este C, ambas tienen que valer 0, o en todo caso, la suma de ellas dos tiene que salir 10. La sustracción, recuerda, es una operación matemática que nosotros utilizamos para saber en cuántas unidades una cantidad mayor, llamada minuendo, excede a otra cantidad menor, llamada sustraendo. O también se podría decir que la sustracción es una operación matemática que consiste en encontrar la diferencia de dos números. Bien, no en este caso, chicos, tal vez olvidar de que cuando tú tienes una sustracción, al despejar este minuendo, el minuendo es la suma de la diferencia más este sustraendo que pasa a la derecha a sumar. Entonces, el minuendo es el sustraendo más su diferencia. Una propiedad que acá tal vez debes recordar es que cuando tú tienes una sustracción de números enteros, la suma de los tres términos de la sustracción, minuendo más sustraendo más diferencia, ¿a qué era igual? Mira, 2 veces el valor del minuendo. La suma de los tres términos de la sustracción es el doble del valor del minuendo. Bueno, recuerda, eso era debido a que si tú sumabas los tres términos de la sustracción, minuendo más sustraendo más diferencia, no olvides de que la suma de sustraendo más diferencia es el valor de un minuendo. Entonces, si esto de acá lo cambias por un minuendo más otro minuendo que acá tú tenías, la suma será 2 veces el valor del minuendo. Bien. En el sistema de la base 10, cuando tú restabas, por ejemplo, números, también nosotros hacíamos la resta por órdenes. En el sistema de la base 10 empezábamos por el orden de las unidades. Al 4, por ejemplo, le restaba el 8. Ya, pero como 4 con 8 no se puede restar, al 4 le prestaba 1. Y esa unidad, por ejemplo, que le prestaba, se transformaba en 10. Hacíamos 4 más 10, 14. Le quitábamos 8 y nos quedamos con 6 unidades. En el orden de las decenas, 2 menos 3 no se puede restar. Pero como este 2 le prestó una unidad al 4, acá me quedaría una unidad. Y 1 menos 3 tampoco se puede restar. Entonces, este 8 le presta unidades a ese 1 que quedó. Y esa unidad que le presta se transformaba en 10. Entonces, hacíamos en total 11 unidades. Menos 3, me quedaría entonces con 8. En las centenas, recuerda, como acá tú tenías 8, pero le prestaste una unidad al 2, ya no te quedaba 8, sino 8 menos 1, 7. Ese 7 que quedó, le restamos el 2 y me quedaría con 5 unidades. Bien, el resultado, el valor de la diferencia es 586. 824 es nuestro minuendo y 238 es el valor del sustraendo. Bien. Ahora, por ejemplo, tal vez chicos, tal vez por ahí recordar
que cuando este 2 le prestó una unidad al 4 para que 4 se pueda restar con 8, esa unidad, por ejemplo, que le presta se transformaba en 10 debido a lo siguiente, a que cuando el 2 le presta una unidad al 4, esa unidad que el 2 le presta al 4 es una decena, es una decena. Y cuando la decena tú lo pasas a las unidades, la decena se convierte en 10 unidades. O por ejemplo, cuando el 8 prestaba una unidad para que aquí tú puedas restar en las decenas, esa unidad que el 8 prestaba representa una centena. Y cuando esa centena tú lo llevas a las decenas, esa centena representa a 10 decenas. Por eso decimos nosotros de que se transformó en 10. Bien. También, por ejemplo, chicos, bueno, esa unidad que se presta se transforma en 10 debido a que también observa que los números están en qué base. Son números que están en una base 10. Por eso es que la unidad que le prestas se transforma en 10. Cuando la base, por ejemplo, es 8 y tú quieres hacer la resta de dos números en base 8, la resta es como en base 10 o parecido. En el orden 1, restamos 5 menos 2. Como el 5 es mayor que 2, no hay ningún problema. Nosotros podemos entonces hacer aquí la resta. 5 menos 2, entonces me queda 3. Ahora, colocamos 3. En el orden 2, 4 menos 7 no se puede restar. Entonces, este 6 que tú tienes acá le presta una unidad al 4. Pero esa unidad que le presta ya no se transforma en 10. Como estamos en una base 8, se transforma entonces en 8. Tenemos 8 más 4 que tenía, 12. Le restamos el 7 y nos quedamos con 5. En el orden 3, como tenía 6 unidades y prestaste 1, te quedarías con 6 menos 1, 5. Le restas el 3 que estaba abajo y nos quedaríamos entonces con 2 unidades. Por lo tanto, la diferencia en este caso es un numeral de la forma 253 de la base 8. Cuando se resta 6, 4, 5, base 8, menos 3, 7, 2, base 8, el resultado es el 253 de la base 8. Muy bien. ¿Qué propiedades, por ejemplo, debo recordar tal vez de una resta? Por ejemplo, recuerda aquí tal vez esta propiedad que es conocida cuando tú tienes a ver la resta de un numeral ABC menos un numeral de la forma CBA. Es decir, cuando se restan dos números de 3 cifras cada uno, de tal manera que cada número posee las mismas cifras, pero ubicadas en orden invertido, ¿no? Si acá tú tienes ABC, el de abajo, el que resta, es un CBA. Por ejemplo, si arriba hubiera sido, tal vez, ¿no? Un PQR, abajo sería RQP, ¿no? Al revés. Muy bien. Si el resultado, por ejemplo, salía de 3 cifras, ¿qué pasaba con la cifra del centro? Mira, ¿cuánto valía siempre esta cifra central? 9. Cuando la base es 10, 9. Si la base era 9, la cifra central era 8. O si la base era 6, la cifra central era 5. ¿Qué pasaba con la suma de los extremos? ¿Cuánto sumaba X y Z? 9 también, ¿no? Cuando la base es 10, 9. Si la base es 9, 8. Si la base es 6, 5. ¿Y qué pasaba cuando tú restabas la primera cifra del minuendo con la primera cifra del sustraendo? El resultado salía la primera cifra de la diferencia, pero aumentada en una unidad. Ahora, como acá no se ha indicado observación alguna para el B, entonces este B puede tomar cualquier valor. Puede tomar cualquier valor desde 0 hasta 9. ¿Por qué de 0 al 9? Porque estamos en la base 10. Ahora, si la base hubiera sido 9, entonces este B tomaría valores del 0 al 8. O si la base hubiera sido 6, B tomaría valores de 0 a 5. En la aplicación que se muestra en pantalla, nos dicen que ABC es la suma de 3MN más CBA. Hay el máximo valor de A más B más C más M más N. Bien, si tú, por ejemplo, quieres encontrar la suma máxima, es importante, por ejemplo, que usted busque los máximos valores que puede tomar estos números. Para ello, vamos a hacer en primer lugar lo siguiente. Como en el dato que nos dan aparece un ABC y aparece un CBA, entonces eso me lleva justamente a recordar esta propiedad.
me convendría que esos números se estén restando para aplicar rápidamente esta propiedad. Por ello, vamos a ordenar los términos ahora de esta manera. Como acá tenemos un ABC y a la derecha aparece CBA, este CBA lo voy a pasar a restar entonces del ABC. Entonces me quedaría ABC menos CBA igual a 3MN. Por la propiedad, se sabe entonces de que la suma de los extremos siempre tiene que darte 9. El término central, o la cifra central, perdón, tiene que ser siempre 9. Bien. Entonces, M tiene que ser 9 y 3 más el N tiene que sumar 9. Por lo tanto, para ello, N tiene que ser 6. Bien. Ahora, como B puede ser cualquier cifra en el sistema de la base 10, este B puede ser desde 0 hasta 9. Y como nosotros queremos encontrar la máxima suma, sería conveniente entonces que B sea 9. Ahora, como el M y el N están tomando valores fijos, eso significaría entonces que el M y el N ya no pueden ser los máximos. Entonces, la suma ahora va a depender de A y de C. Entonces, recuerda que aquí, cuando tú tienes A y C, la resta de la primera cifra del minuendo menos la primera cifra del sustraendo, tiene que salir entonces la primera cifra de la diferencia, aumentada en 1. A menos C, entonces tiene que salir 4. Bien, como en el ejercicio no se han indicado más observaciones con respecto a A y C, entonces en ese caso tenemos que tal vez buscar dos valores para A y C que sean los máximos posibles, pero de tal manera que la resta sea entonces 4. Bien, dos números cuya resta salga 4, por ejemplo, puede ser 5 menos 1, ¿no? Puedes tener un 7 menos 3, pero como se busca la máxima suma al final, sería conveniente entonces de que A sea 9 y que entonces este C sea 5. Por lo tanto, los máximos valores serían con 9 y 5. Repasamos entonces, tal vez chicos, ya en la expresión pedida, la suma máxima, entonces sería 38. Bien. Ahora, cuando tú tienes, por ejemplo, tal vez aquí una resta de numerales, también, por ejemplo, debes tener en cuenta un pequeño detalle, ¿no? Si acá en la resta de dos numerales, uno que termina en cifra A menos otro que termina en cifra B, si tú observas que en la parte de abajo hay un 4, entonces, ¿cuánto tendría que haber sido A menos B para que acá te salga un 4? ¿Cómo tendría que haber sido el A y el B para que acá tengas el 4? Por ejemplo, aquí tal vez chicos, recuerda, hay que analizar dos opciones. La primera, si este A, por ejemplo, fuese mayor que el B, entonces la resta se hace de frente y la resta de A menos B tiene que dar exactamente 4. Pero podría darse de que cuando tú restabas A con el B, hayas observado de que A era menor que el B. Si A entonces es menor que B, entonces de las decenas prestabas una unidad a las unidades. ¿Correcto? Prestabas una unidad a este A. Entonces a ese A le sumabas la decena que te prestaron y esa decena se transformaba en 10 unidades. Tienes A menos 10, le restabas B y el resultado entonces tiene que ser 4. Muy bien. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí en este tipo de situaciones tenemos que tener en cuenta esas dos posibilidades. Ya la opción que nosotros entonces tomaremos dependerá también de las otras condiciones que el problema nos esté indicando. A ver, cuando se hablaba de complemento aritmético, más que todo, tal vez jóvenes, hay que recordar cuál es la idea de complemento, ¿no? A ver, la idea de complemento. Cuando te hablan, por ejemplo, de complemento, recuerda, complemento se refiere a lo que falta para completar. En el caso de los números enteros, cuando tú tienes un número de una cifra, su complemento es lo que le falta para completar una decena. Cuando tienes un número de dos cifras, su complemento es lo que le falta para completar una centena. Si tú tienes un número de tres cifras, su complemento es lo que le falta para completar una unidad de millar. Muy bien. Si quiero saber cuál es el complemento aritmético de 8, entonces su complemento es lo que le falta para completar una decena. Y para saber cuánto le faltaba para 10, tomabas 10 y le restabas el 8. El resultado es 2. Eso significaba que el complemento aritmético de 8 es 2. 2 es el complemento aritmético de 8.
Es decir, que al número 8 le faltaban 2 unidades para tener una decena. Si tú tenías, por ejemplo, un número de 2 cifras, entonces, como el 26, su complemento es lo que le falta entonces para completar una centena. Es decir, ¿cuánto le falta para 100? Entonces, para saber cuánto le falta, tomabas 100 y le restabas 26. 100 menos 26, 74. Entonces, el complemento aritmético de 26 es 74. 74 es el complemento aritmético de 26. Si queremos el complemento aritmético para un número de 3 cifras, recuerda que su complemento es lo que le faltaba para llegar a un millar, para llegar a 1000. Y para saber cuánto le falta a este número para que sea 1000, el número 1000 le quitamos 387. Muy bien. El 1000 también tú lo puedes escribir como 10 al cubo. El 10 como un 10 a la 1. Y el 100 como 10 elevado al cuadrado. 10 a la 1, una cifra. 10 al cuadrado, 2 cifras. 10 al cubo, 3 cifras. Entonces, el valor del exponente que ahí tú tienes está representando la cantidad de cifras que posee el numeral. Bien. Ahora, si tú tienes, por ejemplo, un número de 4 cifras, entonces su complemento sería 10 elevado a la 4, porque tiene 4 cifras, y le restas el numeral 5810. Ahí está el resultado. Bien. Ahora, cuando tú, por ejemplo, quieres encontrar el complemento aritmético para un número, recuerda que el complemento se calcula en la misma base, ¿no? Si el número, por ejemplo, que se indica acá en los paréntesis está en base 10, el complemento se saca en base 10. Si, por ejemplo, el número que estuviera aquí fuese de base 8, el complemento se calcularía en base 8. Si el número que está en el paréntesis fuese de la base 6, entonces el complemento se calcularía en base 6. El complemento aritmético siempre se calcula en su misma base. Bien. Recuerda, por ejemplo, tal vez, chicos, que como una forma práctica, cuando tú quieres sacar el complemento aritmético para un numeral, si la base es 10, sobre la última cifra diferente de 0, colocabas el valor de la base y a la izquierda completabas con cifras máximas. Y lo único que hacías era restar. 9 menos 3, 9 menos 8 y 10 menos 7. Bueno, 10 menos 7 te saldrá la última cifra, 9 menos 8 es la siguiente cifra y 9 menos 3 sale la siguiente cifra. El numeral resultante es 613, donde 6 salía de 9 menos 3, este 1 del 9 menos 8 y el 3 de 10 menos 7. Si quisiera el complemento aritmético para 4600, en el caso de los números que terminaban en 0, era importante que tú observes en cuántos ceros acababa el numeral. En este caso, en 2 ceros. Ubicabas la última cifra distinta de 0, colocabas 10 y completabas con 9. Y restabas 9 menos 4, 5, y 10 menos 6, 4. 5 y 4. Pero si el número terminaba en 2 ceros, a este 5 y 4 le agregabas también 2 ceros y formabas 5400. Si el número terminaba en 3 ceros, se le agrega 3 ceros. Si terminaba en un 0, se agrega un 0 al final. Ahora, si quisiera el complemento aritmético para 956, colocaba 10, 9 y 9. No olvides que siempre el 10 sobre la última cifra significativa. Y se resta simplemente 10 menos 6, 9 menos 5, 9 menos 9. ¿Está bien? Bueno, 9 menos 9 es 0, 9 menos 5, 4, 10 menos 6, 4, 0, 4, 4. Pero como el 0 al inicio no es necesario colocarlo en los números enteros, solamente vamos a poner entonces un 44. A ver, vamos a calcular el complemento aritmético para el numeral 99.680. Bien, observa que acá el número está terminando en un 0. La última cifra distinta de 0 es el 8. Sobre ella colocas 10 y a la izquierda completas con 9. Entonces vamos a restar. 9 menos 9 es 0. 9 menos este 9 es 0. 9 menos 6, 3. 10 menos 8, 2. Bien, entonces tendríamos 0, 0, 3 y 2. 3 y 2. Pero como el número acá termina en un 0, a ese 3 y 2 le vas a agregar un 0 y tendrías entonces como resultado 320. Él es el complemento. Bien.
Ahora, recuerda, por ejemplo, tal vez como una observación, que cuando tú tienes un número que comienza en cifras máximas, tu resultado tiene menos cifras. Cuando comienza en cifras máximas, el complemento, ese resultado, tiene menos cifras. Si el número, por ejemplo, tiene 3 cifras y comienza en una cifra máxima, 3 menos 1, 2. El resultado tiene 2 cifras. Si el numeral posee 5 cifras, de las cuales las 2 primeras son máximas, 5 menos 2, tu resultado debe tener 3 cifras. Por ejemplo, si un numeral tuviera 8 cifras y tú observas que las 3 primeras son máximas, entonces 8 menos 3, 5. Tu resultado debe ser de 5 cifras. Siempre, por ejemplo, que el número comenzaba en cifras máximas de la base, tu resultado tenía menor cantidad de cifras. Bien, y para saber cuántas cifras menos iba a tener, solamente bastaba que tú observaras cuántas cifras máximas tiene el numeral al inicio. En base 10, no olvides que las máximas cifras son las 9. Aquí comienza en 9. Si la base hubiera sido 8, las máximas cifras son 7. Entonces, en base 8, esta propiedad se cumplirá en forma similar cuando tú observes que el número comienza en 7. La aplicación que se muestra a continuación en pantalla nos dice que se cumple que el complemento aritmético de ABC sale un numeral de la forma M7M y que el complemento aritmético de NC7 sale un número de la forma PA. Determine entonces la suma de A, B, C, M, N y P. Bien. A ver. Acá en el problema nos han colocado, jóvenes, 2 complementos aritméticos. En la primera, complemento de ABC y en la siguiente, NC7. Ya. Ahora, de los 2 datos, por ejemplo, en el segundo, se observa que el numeral indicado en el paréntesis posee 3 cifras, pero su complemento ya tiene solamente 2. Tiene menos cifras. Entonces, cuando tenía menos cifras, recuerda que era porque este numeral comenzaba entonces en 9. Si tiene entonces una cifra menos, tu resultado, es porque este número entonces debe tener un 9 al inicio. Entonces, esta primera cifra tiene que ser 9. Ahora, como acá tú tienes un 7, sobre 7 iba un 10 y completabas con 9. Como sabes que este n vale 9, 9 menos 9 es 0, 9 menos c te dará el valor de P y 10 menos 7 saldrá el valor de A. Entonces, n vale 9, A sale de 10 menos 7 y 10 menos 7 es 3 y P resulta de 9 menos C. Bien. En este caso de acá, ya tenemos el valor del N, ya tenemos el valor del A. Ahora, estos valores, entonces, a ver, ya los tenemos, y como ya está el valor de este A se puede reemplazar entonces aquí en este primer dato. Tendríamos entonces complemento aritmético de 3BC igual a M7M. Recuerda, tú puedes poner el 10, 9, 9, y en este caso lo puedo poner claro porque aquí yo tengo algunos datos. Acá hay un 3 y, por ejemplo, acá en el resultado, en el centro me tiene que dar un 7. Entonces, tendría que ver acá. M resulta entonces de 9 menos 3, M valdría 6. Este 7 salía de 9 menos B. 9 menos B me sale 7. Por lo tanto, el valor de B sería un 2. Por lo tanto, como el M vale 6, ese M tú lo vas a reemplazar al final. Este 10 restado con el C, tiene que salirte el M, y el M es 6. Entonces, 10 menos C tiene que darte M. Pero este M, recuerda, vale 6. Por lo tanto, para que sea 6, C tiene que ser 4. Bien. Entonces, ya tengo A, tengo B, tengo C, tengo M, tengo N. Me falta el valor del P. Pero como P resulta de 9 menos C, y ya se sabe que C vale 4, lo vas a reemplazar aquí. El P resulta de 9 menos 4. Entonces, P tiene que valer 5. Por lo tanto, la suma de los 6 valores pedidos sería entonces 29. Bien. En el caso de la multiplicación, recordar, la multiplicación es un caso particular de la adición, donde un mismo número, por ejemplo, se sumaba cierta cantidad de veces. Cuando tú tenías, por ejemplo, A más A más A más A, y tienes B sumandos donde todos son iguales a la, esta suma se representa como A por B.
Bien, A por B igual a un valor P, donde A se le conoce con el nombre de multiplicando, B es el valor del multiplicador y P se le llama el producto. Muy bien. Recuerda de que el multiplicando es el número que acá se repite y el multiplicador representa la cantidad de veces que se suma a este multiplicando. Bien. Ahora, un aspecto acá importante, chicos, recordar es cómo se obtienen los productos parciales en una multiplicación. Por ejemplo, cuando tú tienes, digamos, un número entero multiplicado por un valor de 2 cifras, cuando tu multiplicador poseía 2 cifras, tu resultado debe tener 2 productos parciales. Si este multiplicador tuviera 3 cifras, abajo te salen 3 productos parciales. O si el multiplicador posee 4 cifras, acá debe salir respectivamente a 4 productos parciales. Bien, el primer producto parcial, recuerda, lo obtenemos de 8 por 5, por 9, 57. 8 por 7, 56, quedaría 6, llevaría 5. 8 por 5, 40, más 5 sería 45, quedaría 5, llevaría 4. 8 por 9 sería entonces 72, y más 4 que llevé, 76. Este 7656 es nuestro primer producto parcial. Luego continuamos con 6 por 7, 42, queda 2 y llevarías 4. 6 por 5, 30, más el 4 que llevé, 34, quedaría 4 y llevaría 3. 6 por 9, 54, más 3 sería 57. Este 5742 es nuestro segundo producto parcial. No olvides, se coloca debajo del primero, pero siempre corriendo una posición hacia la izquierda. Bien. Luego, sumamos ambos resultados. 6 con nada sería 6. 5 con 2, 7. 6 más 4, 10. Quedaría 0 y llevo 1. 7 más 7, 14. Más el 1 que lleve, 15. Quedaría 5 y llevaría 1. Pero el 1 que acá llevo, más este 5 de aquí, me daría 6. El resultado saldría 65.076. Este resultado se le llama producto total o simplemente se le llama producto. Bien. Ahora, recuerda que estos dos valores son nuestros productos parciales. El primero sale de 8 por 9,57 y el segundo de este 6 por 9,57. Bien. Ahora, si yo tengo una multiplicación de números enteros, entonces debo recordar cómo se obtienen acá los productos parciales, ¿correcto? Eso es importante, por ejemplo, tenerlo presente. Ahora, debido a que aquí hay problemas, por ejemplo, en los cuales, por ejemplo, te hablan de la suma de los productos parciales, ¿no? Si tú quieres encontrar la suma de los productos parciales en esta multiplicación, la suma de productos parciales sería lo mismo que sumar ABC por N más ABC por M. Y al momento de sumar, tú puedes entonces factorizar ABC y quedaría ABC por la suma de M más N. ABC es el valor del multiplicando. El M y el N que ves aquí son las cifras del multiplicador. Entonces, se puede tal vez sacar, indicar de que la suma de los productos parciales es el valor del multiplicando por la suma de las cifras que posee su multiplicador. O también se podría decir así. Cuando se multiplica un ABC por MN, la suma de los productos parciales que hayas encontrado en esa multiplicación será el valor del primer término por la suma de las cifras del segundo. Primer término por la suma de las cifras del segundo. Bien. Un caso particular que aquí hay que recordar, jóvenes, es el caso de la multiplicación por número formado por nueves, ¿no? Cuando tú multiplicabas por 9, 999, 999 en base 10. Bien. A ver, el 9, 99, 999, no olvide que son numerales de cifras máximas. Entonces ahí, por ejemplo, recuerda, se utilizaba la propiedad de cifras máximas. Cuando tú querías multiplicar 563 por 99, por la propiedad de cifras máximas, este 99 se representaba como 10 al cuadrado menos 1. El valor de la base elevado a la cantidad de cifras máximas menos 1. Muy bien. Este 99 entonces se representaba como 100 menos 1. Entonces lo cambio por 100 menos 1 y me quedaría entonces en ese caso, ¿no? 563 por 100 sería entonces 56.300. 563 por 1 sería menos 563. Y lo que hacemos entonces ahora simplemente es restar, ¿no? 10 menos 3, 7. 9 menos 6, 3. Aquí como este 3 prestó una unidad al 0, me quedaría entonces ahora 2, menos 5 no se puede.
Entonces, el 6 le presta una unidad y se transforma en 10. Tengo 10 más el 2 que quedó, 12. Menos 5, 7. Ahora, como de 6 yo presté 1, me quedaría con 5. Este 5 baja. Por lo tanto, el resultado sería 55.737. Y recuerda que lo que eso significaba es que el resultado de 563 por 99 sale 56.737. Este es el resultado de esta multiplicación. Bien. Ahora, recuerda, por ejemplo, claro, si tú tienes un 9, lo cambias por 10 menos 1, un 999 por un 1000 menos 1, utilizando siempre la propiedad de cifras máximas. Ahora, en el caso, por ejemplo, de esta multiplicación de 9, es importante también recordar, chicos, tal vez una situación muy particular de esta propiedad. Por ejemplo, ¿qué pasaba cuando tú tenías a ver multiplicación de dos números que poseen la misma cantidad de cifras, pero el segundo está formado solo por cifras máximas de la base? En este caso, como la base es 10, el segundo número va a estar formado solamente por 9. Bien, si ambos números poseen dos cifras, entonces se decía que el resultado también va a tener 2 más 2, 4 cifras. Bien, separas por la mitad. Para encontrar las dos primeras, se toma 36 y lo multiplicas, en este caso, o perdón, vas a quitarle 1. 35. Ese 35 o ese 35 serían las dos primeras cifras del resultado. Ahora, para encontrar las dos siguientes, tomas en este caso 36 y le tomas su complemento aritmético en forma práctica. Su complemento sería entonces 64. Ahora, si tú tienes 572 por 3 nueves, multiplicación de dos números enteros positivos, donde el segundo está formado solamente por nueves, en base 10. Si tienes a ver tres cifras y tres cifras, 3 más 3, 6. Tu resultado debe tener 6 cifras en total. Ahora, si acá tuvieras 4 cifras y acá 4 cifras máximas, 4 más 4, 8. En ese caso, tu resultado tendrá 8 cifras. Si el primero tiene 5 cifras y el segundo tiene 5 cifras máximas, entonces 5 más 5, 10. Tu resultado tendrá 10 cifras. Separas por la mitad y las tres primeras cifras se encuentran con el primer término. Quítale 1. Tendrías entonces 571. Y para las tres últimas, a ese 572 le sacas ahora su complemento aritmético. Complemento de 572 lo puedes hacer rápidamente con la regla práctica. Le pones 10, 9, 9 y restas. Su complemento sale 428. Por lo tanto, el producto de 572 por 999 es 571.428. Ahora, cuando tú, por ejemplo, quieres saber en qué cifra va a acabar un producto, recuerda que solamente basta analizar en qué cifra acaba cada término. Por ejemplo, si tú tienes un número que acaba en 7 por un número que acaba en 8, 7 por 8 es 56. El resultado con seguridad acaba en 6. O por ejemplo, si tú quieres un número que acaba en 9 por otro número que acaba en 3 y lo multiplicas por otro número que acaba en 2. En ese caso, para saber en cuánto termina el producto, analizamos primero en qué cifra termina la multiplicación de los dos primeros términos. 9 por 3, 27. El resultado entonces acabará en 7. Entonces, si él acaba en 7 y el otro acaba en 2, 7 por 2, 14. El resultado acabará en 4. Bien. Acá, por ejemplo, en terminación de cifra, es importante recordar acá la siguiente propiedad. Cuando tú tienes un número entero que termina en 5 y lo multiplicas siempre por cualquier número par, recuerda que el resultado siempre va a salir un número que va a acabar en 0. Pero si un número que termina en 5 lo multiplicas por cualquier número impar, entonces el resultado siempre va a acabar en cifra 5. Bien. Cuando se hablaba de la división entera, no olvide que la división entera es aquella división que se realiza entre los números enteros. A veces, por ejemplo, se puede confundir la división entera con la división exacta, lo cual no es lo mismo, ¿sí? Bien, la división, por ejemplo, jóvenes, es una operación matemática que nosotros lo utilizamos muchas veces para saber cuántas veces una cantidad llamada dividendo contiene a otra cantidad llamada divisor. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántas veces el número 257 contiene el 12, 257 entonces se divide entre 12. Entonces, en ese caso, no olvides, si tu divisor es de dos cifras, se toma acá las dos primeras cifras del dividendo.
y se divide 25 entre 12, ¿no? Buscábamos 12 por qué número, me sale 25 o un aproximado. 12 por qué número entero. El más cercano con un 2. 2 por 12 sería 24. Restamos 25 menos 24 y me quedaría 1. Luego tomo el 7 y lo bajo. Formaría 17. Entre 12 sería entonces a 1. 1 por 12, 12. 17 menos 12 me queda entonces 5 unidades. ¿Y cómo se llamaba este 5 que sobraba? Residuo. ¿Cómo se llamaba este 21? Cociente. En la división de números enteros es importante recordar cómo se llama cada uno de los términos de la división. Porque es común, por ejemplo, que en los problemas te digan lo siguiente. Si al dividendo se le aumentó 50 unidades, se observó que su cociente aumentó en 3. Si el dividendo y el divisor se duplicaron, entonces se observa que el residuo aumentó en este caso en 6. Situaciones así, por ejemplo, ocurren muchas veces en los problemas de división entera. Para ello es importante que usted sepa cómo se llaman los términos y dónde están ubicados. Bien. Ahora, acá una propiedad importante que tú tienes que recordar es la propiedad del algoritmo de la división. El algoritmo decía, por ejemplo, que cuando tú tienes a ver una división de números enteros, se cumplirá de que el valor del dividendo se puede representar como el producto del divisor por su cociente. En este caso el dividendo es 257, el divisor es 12 y su cociente vale 21. 257 resulta de este 12 multiplicado por 21, más su residuo de 5 unidades. Bien, en general, en toda división de números enteros, ¿correcto? El valor del dividendo es el producto del divisor por su cociente más su residuo. Bien. Ahora, cuando la división, por ejemplo, se decía que era exacta, recuerda que se le llama exacta cuando encuentras que el valor del residuo es igual a 0. Por ejemplo, 72 entre 8, 8 por 9 es 72, y no queda nada. Entonces se dirá que el residuo es 0. En este caso, entonces, el valor de este dividendo resulta ser de un 8 por 9 más 0. En general, si un número lo divides entre un D, vas a tener un cociente y vas a tener un residuo. Y si el residuo vale 0, la división entonces tiene que ser llamada exacta. Si la división es exacta, el dividendo es el producto del divisor por su cociente. La división, por ejemplo, inexacta es aquella división en la cual el residuo es un valor diferente de 0. El residuo en una división no es negativo. Hay que tener ahí cuidado. Ahora, cuando es una división inexacta, recuerda que eso se puede hacer por defecto y por exceso. Por ejemplo, acá voy a dividir el número 53 entre 8. Si aquí tal vez ya te percataste, esta división va a ser inexacta. Y si es inexacta, se puede hacer de dos maneras. Por defecto y también 53 entre 8 se divide por exceso. En la división por defecto, buscamos 8 por qué número entero se multiplica, de tal manera que el resultado salga 53 o el número más cercano. Sería entonces 8 por 6, 48. Y sobraría 5 unidades. Ese 5 que sobra le llamamos residuo, pero residuo calculado por defecto. Y este 6 se le llama cociente, pero calculado por defecto. Bien. En el caso de la división por exceso, buscamos 8 por cuánto para que sea a 53. El más cercano sería con un 8 por 7. 8 por 7 es 56. Ahora, ese 56 que se ha encontrado excede al 53 en 3 unidades. Ese exceso de 3 unidades se le llama residuo calculado por exceso. El 7 es el cociente calculado por exceso. Muy bien. Acá, por ejemplo, se está dividiendo 86 entre 12 por defecto y por exceso. En la división por defecto, busco 12 por cuánto para que me salga 86 o el número más cercano. 12 por qué número entero. Ahí está. 7 por 12, 84. Va a sobrar 2. Ese 2 es nuestro residuo por defecto. Bien. En el caso de la división por exceso, 12 por qué número entero para que el resultado exceda a 86. El más próximo sería entonces con 8. 8 por 12, 96. 96 excede a 86
en 10 unidades. Ese exceso de 10 unidades se le llama residuo calculado por exceso, ¿correcto? Muy bien. Ahora, como observación, por ejemplo, tal vez jóvenes, recordar, cuando una división se hace por defecto, el algoritmo de la división en ese caso se cumple de esta manera. El dividendo es el producto del divisor por el cociente más el residuo. Pero cuando la división se hace por exceso, ahora el algoritmo de la división se cumple de esta forma. El dividendo ahora es el producto del divisor por el cociente, pero menos el valor del residuo, ¿no? A este 8 por 7 le quitas el valor del residuo. Bien. También, por ejemplo, recordar, ¿no?, que cuando tú haces la división de dos números, cuando es inexacta, hay algunas propiedades que se cumplen con el residuo. Recuerda que aquí, si tú sumabas el residuo por defecto con el residuo calculado por exceso, ¿qué resultado te debe salir? Residuo por defecto, residuo por exceso, 5 más 3, 8. Y 8 es el valor del divisor. En el otro ejemplo, 2 más 10, 12. Y 12 es el valor del divisor. Cuando se sumaban aquí los residuos por defecto y por exceso, el resultado es el doble del valor es el valor del divisor. Además, recuerda que cuando cuando tu cociente por defecto vale 6, por exceso es 7. Si por defecto es 7, por exceso es 8. El cociente por exceso siempre tiene una unidad más que el cociente por defecto. Muy bien. Entonces aquí será importante que nosotros recordemos las propiedades que se cumplen con los números enteros en la división. Bien. Cuando la división, por ejemplo, es inexacta, en la suma de los residuos por defecto y por exceso sale el valor del divisor. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos encontrar el valor del residuo máximo, recuerda que el residuo máximo es 1 menos que el valor del divisor. Si el divisor, por ejemplo, es 8, el residuo como máximo te puede salir 7. Si el divisor es 12, el residuo como máximo puede salir un 11. El residuo máximo siempre es 1 menos que el divisor. Bien. También recordar el residuo mínimo es igual a la unidad cuando la división es inexacta, ¿sí? Ya que si el residuo es mayor que 0, cuando es inexacta, entonces mínimo tiene que ser 1. Y el cociente calculado por exceso siempre tiene que ser una unidad más que el cociente calculado por defecto. Muy bien. Entonces, estas son, por ejemplo, tal vez jóvenes, tal vez las propiedades que nosotros tenemos que recordar en la parte de división. Ahora, también, por ejemplo, hay una propiedad, claro, que por ahí es importante recordar. Cuando tú tienes una división por defecto, ¿no? Una división inexacta por defecto, cuando tu dividendo y tu divisor se duplican, tu residuo también se duplica, pero tu cociente se mantiene igual. Si el dividendo y el divisor tú los triplicas, tu residuo también se triplica, pero el cociente se mantiene igual. Eso también, por ejemplo, chicos, es una propiedad importante que ahí tal vez tú tienes que ir repasando. Claro que tal vez por ahí, tal vez hagan algunos aspectos que tal vez no se habrán mencionado, pero también queda en nosotros que justamente repasemos los materiales que nosotros hemos trabajado en las semanas del 22 hasta el 25. También no está de más, por ejemplo, ir revisando qué problemas tal vez de este tema ya nos ha venido, digamos, en el examen de admisión de la uni, para que más que todo nosotros tengamos una idea de qué tal vez se puede ir preguntando en un próximo examen. Bien. Entonces, chicos, tal vez agradecerle a todos ustedes, por ejemplo, por su atención, digamos, tal vez a este pequeño reforzamiento, claro, acerca de los temas que se han visto en estas semanas, y posiblemente nos estaríamos encontrando ya en otra sesión más adelante. Bien, entonces, bueno, nos estaríamos tal vez viendo ya más adelante. Espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien de salud, ¿no? Entonces nos estaríamos viendo, ¿no? Hasta luego.